noches a todos y todas, mi nombre es María del Rosario Arango, yo soy la oficial de Proyectos para Colombia del Programa de los Pueblos de los Bosques o el Forest Peoples Program, que es una ONG de derechos humanos que entre otras cosas se encarga de apoyar a las comunidades en hacer incidencia y visibilizar los impactos de la producción de diferentes productos, incluidos la palma de aceite, especialmente productos que se comercializan en el mercado mundial. Esta noche, gracias a la invitación de Indepaz, quería compartir con ustedes o explicarles de alguna manera cómo funciona el panel de quejas de la Mesa Redonda de la Palma Sostenible, de la RCPO. Para hacer este ejercicio quería, o me estaré refiriendo a lo largo de esta presentación, a 3 casos colombianos en los que de alguna u otra manera RCPO ha estado involucrado en el trámite de estos conflictos. El primer caso es el caso de la Hacienda Las Pavas, en el que las partes eran o son unas organizaciones de población desplazada, de campesinos que reivindican derechos sobre las tierras de la Hacienda Las Pavas, que se ubican en el sur de Bolívar, en el municipio del Peñón, y la empresa Davon, que a través de una filial suya, CTT Kendama, tenía la propiedad del 50% de la hacienda. El segundo, en este caso de Avon, el panel no se puso una queja ante el panel, pero RCPO y miembros de RCPO fueron fundamentales en el desenlace. El segundo caso está relacionado con la explotación de palma que hace la empresa Polygrowth de capital italiano en el municipio de Mapiripan Meta y varias comunidades campesinas de población desplazada, comunidades indígenas también, que se han visto afectadas por estas plantaciones. En este caso se radicó una queja en el 2015 y en diciembre de 2019 el panel se pronunció o tomó la decisión. Sin embargo, este proceso no termina con la decisión, como voy a explicarlo más adelante. Y el tercer caso al que doy referencia es el de la Hacienda Bella Cruz, que es una hacienda que se ubica en el municipio de La Gloria, en el sur del departamento del Cesar. Y allí también son varias comunidades campesinas que reclaman derechos sobre las tierras de la hacienda y se oponen entonces a la explotación que de estas tierras hace la extractora La Gloria, que también produce palma. Todas estas tierras están sembradas en palma. Bueno, para empezar, quisiera recordar varios aspectos de cómo funciona RCPO para entender así cómo funciona el panel de quejas de la RCPO. Recordemos que la RCPO es una mesa redonda que agrupa empresas del sector primero y organizaciones de la sociedad civil. Aquí no está el Estado. Las empresas que están en el RCPO están ahí de manera voluntaria, porque quieren. Es como, por ejemplo, organizaciones como la DIMAYOR, o sea, los equipos de fútbol que quieren estar en la DIMAYOR están ahí porque quieren estar. Si están, tienen unos beneficios, pueden participar en ciertos campeonatos, pueden entrar en el juego, en ciertos juegos, en el caso de las empresas, en ciertos mercados, pero si no están, no pasa nada. Ellas están ahí por voluntad. El tercer elemento importante para recordar, aparte de que es la mesa es de un sector de empresas y de organizaciones de la sociedad civil, además de que su presencia es voluntaria o su permanencia en la mesa es voluntaria. El tercer aspecto relevante que quisiera resaltar es que RCPO tiene unos estándares que van más allá de las normas internacionales, de las normas nacionales. Volviendo al ejemplo de la DIMAYOR, supongamos que la DIMAYOR dice que todos los equipos que hagan parte de la DIMAYOR tienen que pagar una tercera prima a sus empleados. Esto no quiere decir que el equipo no tenga que cumplir con la legislación laboral colombiana. Tienen que hacerlo, todas las empresas tienen que cumplir con la legislación nacional. Pero si son parte de RCPO y se quieren beneficiar y entrar a sus mercados, tienen que cumplir unos estándares más exigentes que los de la legislación nacional. Y como es voluntario, pues si quieren estar ahí, tienen que cumplirlo. Si no quieren estar ahí, pues simplemente pueden retirarse. Este sistema voluntario tiene unas ventajas y unas desventajas. Entre las ventajas, yo señalaría las consecuencias que tienen para las empresas estar o no en este sistema. Es cierto que el hecho de que sean voluntarios dificulta el cumplimiento de las decisiones del panel de quejas. Es decir, si un juez de la República ordena
a una empresa restituir unas tierras, por ejemplo, la empresa tiene que hacerlo y el juez tiene a la policía, tiene, digamos, unas herramientas que le permiten obligar a la empresa a cumplir su decisión. El panel de quejas de RCPO no tiene esos mecanismos porque es voluntario. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa se puede salir. Ha habido casos en donde se pone la queja y la empresa simplemente se retira en el camino y ya después el panel no puede hacer nada al respecto. O, como en el caso de las pavas, la empresa simplemente vende la parte que le corresponde sobre la hacienda que está en conflicto y continúa siendo miembro. Entonces, existe esa dificultad. Sin embargo, las consecuencias que tiene una empresa puede afectarle su bolsillo y esto en algunos casos resulta más eficiente. Para esto es bueno el ejemplo de las pavas. ¿Qué pasó con las pavas? En el 2009, Davoon estaba buscando que le dieran el sello o la certificación RCPO que da fe, digamos, o da cuenta de que su producción es de palma sostenible. En ese momento, la empresa filial de Davoon, que digamos tiene los intereses sobre la hacienda de Las Paz, realizó un desalojo forzado con SMAD y todo lo demás a los campesinos que estaban allí y que reclaman también derechos sobre esta tierra. Cuando hubo este desalojo, este conflicto, digamos, saltó a la luz o se posicionó, digamos, en ciertos espacios internacionales y esto prendió las alarmas sobre un comprador muy importante de la empresa. En efecto, para ese momento Davoon le vendía el 90% del aceite de palma a una cadena de tiendas que se llama The Body Shop. The Body Shop para ese momento en el 2010 tenía 2.400 tiendas en 61 países. Era un cliente muy importante para Davoon. De hecho, se calcula que con el aceite que vendía Davoon se podían hacer 7.5 millones de jabones al año, solo con ese cliente. Cuando sale a la luz pública el tema del desalojo, The Body Shop, que también es miembro de la RCPO, decide conformar una comisión independiente para evaluar, digamos, qué tan ciertas eran estas acusaciones que habían salido en los medios de comunicación. Después de 9 meses, la comisión independiente determina que efectivamente no es claro, no está claro, hay un conflicto sobre esta tierra, que no está claro de quién es la tierra. Y con base en esa decisión, The Body Shop decide en el 2010 dejar de comprar aceite de palma a la empresa Davoon, lo cual significa una pérdida significativa para las finanzas de la empresa. Y acá insisto, a veces este tipo de consecuencias pueden ser más efectivas para transformar la acción de la empresa que otro tipo de decisiones como las de una corporación autónoma regional o incluso un juez de la República. Entonces, salió el informe de la comisión independiente. The Body Shop decidió dejar de comprarle a Davoon. Davoon, por su parte, lo que hizo fue vender el 50% que tenía sobre la propiedad de la hacienda Las Pavas y desde entonces manifestar públicamente que ellos no tienen que ver con este tema, que ellos ya no tienen ninguna relación con la hacienda Las Pavas y que ellos no compran o no tienen, digamos, ya no están vinculados con este proceso o estas tierras que están en conflicto. Y después de que Davoon anunciara su venta, le otorgaron el sello. O sea, Davoon, además, lo dicen constantemente, es la primera empresa colombiana que obtiene el sello de la Mesa Redonda de la Palma Sostenible, que certifica que el aceite que produce justamente es sostenible. Y esto que le permite acceder a ciertos mercados, porque hay ciertas industrias o determinados compradores que o pagan un poco más o prefieren solo comprar aceite que tenga el sello. Ahora bien, una segunda ventaja, digamos, la primera sería, o en algunos casos es una ventaja el hecho de que las consecuencias sean sobre las finanzas de la empresa. Una segunda posible ventaja está relacionada con que es un marco jurídico más garantista, y acá vuelvo al ejemplo de la tercera prima en la I mayor, que puse como caso hipotético hace un rato.
Por ejemplo, el de Body Shop decidió no comprarle más a Avon solo porque estaba en conflicto la tierra. Acá ni siquiera fue que el comité de expertos decidiera de quién era finalmente la tierra, no, simplemente evidenció que había unos cuestionamientos por desplazamiento, por despojo, y que no era claro de quién era la tierra. Por otro lado, hay, como ya lo había mencionado, los estándares de RCPO son más garantistas. Por ejemplo, RCPO no solo exige consulta, sino consentimiento previo libre e informado. Y no solo en la legislación colombiana la consulta es para pueblos indígenas afrodescendientes, en RCPO también es para comunidades campesinas, es más exigente y por lo tanto cualquier empresa que quiera el sello tiene que cumplir con esta reglamentación más exigente. Aunque no necesariamente las quejas resuelvan los conflictos, y menos cuando son estos conflictos tan complejos, es cierto que interponer la queja sí da una visibilidad internacional que permite poner los ojos de diferentes actores de la comunidad sobre estos conflictos. Y en algunos casos eso permite, no siempre, pero en algunos casos permite, digamos que el diálogo y la negociación que se da en este proceso eh, entre las comunidades y las empresas sea un poquito menos desigual. Recordemos que casi siempre estamos hablando de empresas muy poderosas, en el caso de las pavas, recordemos que hubo intereses, por ejemplo, un magistrado de la Corte Constitucional, en el caso de la Gloria, cuando fue el presunto despojo de la Gloria, el propietario de la hacienda Bella Cruz era un ministro que después le vendió a Efromovich, el dueño de Avianca, eh, y así, digamos, es claro que las empresas palmeras pues suelen ser actores económicos importantes. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo esto puede transformar o no la realidad de las comunidades? ¿Qué pasó en el caso de las pavas? Pues efectivamente Davown ya no aparece como titular de las tierras, pero eso no quiere decir que el conflicto haya terminado. Las comunidades hoy siguen reclamando las tierras, hoy todavía no tienen títulos a pesar de que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado habilitó las posibilidades jurídicas para que se adjudicaran los títulos. Y al final la palma se sigue sembrando. En el 2017 volvieron a sembrar palma en la hacienda de las Pavas. Eh, otro tema complejo del panel de quejas es que no son procesos rápidos tampoco, son procesos largos. En los dos casos colombianos donde se han activado el panel de quejas, tanto en Poligrow como en el caso de La Gloria, de Extractora La Gloria, estos se activaron en 2015 y en La Gloria todavía no hay ninguna decisión de fondo y en el caso de Poligrow hay una decisión de diciembre de 2019. Sin embargo, esta decisión muestra que acá no terminan las cosas. En esa decisión, el panel de quejas estableció, por ejemplo, que efectivamente la empresa no había cumplido con el proceso de consentimiento previo, libre e informado. Por lo tanto, le ordenó hacer un nuevo mapa, o sea, un nuevo mapeo comunitario para ver realmente cuál es su zona de influencia y qué comunidades se ven afectadas por la actividad de esta empresa. Eso ya lo hizo la empresa, según reporta el panel, se lo entregó al panel. Ahora bien, eso no garantiza que se esté cumpliendo los estándares de consentimiento previo, libre e informado. Es decir, es posible que la empresa en ese nuevo mapeo que hizo ya identificó a las comunidades indígenas, por ejemplo, que tienen lugares sagrados dentro de sus plantaciones y que tienen, por lo tanto, el derecho de acceder a estas zonas o de cazar en determinadas zonas o de atravesar para llegar a las fuentes hídricas por esas zonas. Pero eso no quiere decir que ya haya habido una negociación que garantice el consentimiento previo, libre e informado de estas comunidades. ¿Qué dijo la empresa? ¿Qué dijo el panel? Perdón. Le ordenó a la empresa auditora o de certificación, porque Poligrow está buscando la certificación, que haga seguimiento para ver cómo se implementa ese nuevo plan eh, de impacto social y ambiental que la empresa tuvo que entregar para que el panel se pronunciara y bueno, muchos otros planes. Digamos que al final la decisión fue que la empresa ajustaba todos los planes, pero ahora hay que ver cómo se implementan los planes y si efectivamente la implementación cumple con los estándares de RCPO. Y aquí entran los auditores, que son pues unos actores fundamentales y que todavía tienen muchos cuestionamientos, porque los auditores todavía los pagan las empresas. Uno de los temas en los que FPP ha insistido muchas veces es que es necesario que los auditores los paguen fondos independientes y no las empresas, porque eso les quita
su independencia, justamente. Y es importante también que los auditores conozcan bien los temas de derechos humanos, de derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, porque no necesariamente siempre tienen un equipo interdisciplinario que conozca en detalle, por ejemplo, la legislación nacional o internacional o la RCPO relativa a estos temas de derechos humanos. Entonces, para concluir esta corta explicación sobre el panel de quejas, pues quisiera recordar que los 3 casos tienen cuestionamientos sobre la adquisición de los predios. Polygrow tiene procesos por acaparamiento de tierras en la hacienda Bella Cruz, explotada por la extractora La Gloria, y en el caso de Las Pavas también hay procesos de solicitud de restitución de tierras o se alega de alguna manera que estas tierras fueron adquiridas ilegalmente y que allí hubo desplazamientos para lograr este despojo de tierras. Entonces, acá queda un tema también muy grande sobre los retos que no es tan claro para el panel de quejas, sobre todo en el caso colombiano. O sea, en el caso colombiano los temas de tierras no están resueltos. Y el panel de alguna manera pues debe cuestionarse si va a dar certificado o no a una empresa que tiene sembrada palma sobre predios que fueron presuntamente despojados o que ya un juez dijo que efectivamente fueron despojados. Falta ver entonces, por ejemplo, en el caso de Polygrow, por ahora lo que dijo el panel es que la empresa tenía que notificar frecuentemente al panel cómo avanzaban los procesos, tanto los procesos de acaparamiento que tiene ante la Agencia Nacional de Tierras como los procesos penales de despojo por varios predios en los que tiene sembrado palma. Este tema no está resuelto. Entonces, lo que nos muestran estos 3 casos es que RCPO es una herramienta más que puede articularse con otras herramientas de incidencia y de litigio, que no resuelve los temas del todo, pero que puede ser útil para las comunidades en determinados casos y para visibilizar en algunos escenarios los temas conflictivos sobre la explotación de la palma. Muchas gracias.